En este vídeo y en los sucesivos relacionados vamos a llevar a cabo la representación de un sólido del sistema cúbico, empezando por explicar en este primero las características generales de la proyección estereográfica del sistema cúbico, que presentan ciertas novedades respecto a los sistemas explicados previamente. Vamos a basarnos, como siempre, en lo que ya sabemos de otros sistemas, concretamente del sistema tetragonal. Entonces, en ese vídeo ya explicábamos que existen unas diferencias fundamentales entre los tres sistemas ortogonales, el rómbico, el tetragonal y el cúbico, en el sentido de que mientras que en el sistema rómbico, el primero del cual explicábamos una representación, las tres direcciones del espacio presentan características diferentes. En el sistema tetragonal, dos de ellas presentan características iguales, de forma que podíamos intercambiar el eje X por el eje Y sin que el aspecto del sólido se modificara. Y bien, la novedad que introduce el sistema cúbico radica precisamente en que, además de ese cambio del eje X por el eje Y, podemos hacer un cambio por el eje vertical, por el eje Z, y se mantiene también la misma visión. Es decir, volviendo a la idea de las fotos que explicábamos en su momento, pues en el sistema rómbico tendríamos tres fotos diferentes en las tres direcciones del espacio. En el sistema tetragonal tendríamos dos iguales y una diferente. En el sistema cúbico tendríamos las tres fotos iguales. Esto, digamos, de entrada, intuitivamente nos permite tener la idea de que probablemente un sólido que presente estas características va a ser del sistema cúbico. También nos vamos a basar en la relación con el sistema tetragonal previamente explicado para dar por colocado algunos elementos de simetría que ya existían en el sistema tetragonal. Por eso hemos partido precisamente de la proyección del sistema tetragonal, donde teníamos justificada la posición de los planos verticales que coinciden con las dos direcciones principales del espacio, también de los planos que están a 45 grados de ellos, o por ejemplo de los planos horizontales, o también pues el eje cuaternario vertical que ocupa la misma posición que ocupaba, por ejemplo, el senario en el sistema hexagonal. Bien, el sistema cúbico presenta lógicamente novedades como consecuencia de esta equivalencia entre las tres direcciones del espacio, y la primera más evidente es que existen unos ejes ternarios, que van a relacionar estas tres direcciones, puesto que la dirección vertical, la de adelante a 3 y la de izquierda a derecha, hemos dicho que son equivalentes. Evidentemente, en estas posiciones van a existir ejes ternarios que van a ser los responsables de relacionar esta visión con esta y con esta. Las vamos a ver actuar ahora, ¿no? Si nos fijamos en esta posición, pues esta visión es igual que esta, por tanto en un giro completo se repiten 3 veces la misma visión del sólido, es decir, cada 120 grados recuperamos una visión equivalente. Estos ejes ternarios están situados en lo que podríamos denominar las 4 esquinas de los cubos, que son un poco, digamos, la forma emblemática del sistema cúbico y que le da nombre, ¿no? Entonces, pues los tendríamos en sus 4 vértices, en sus 4 esquinas, cortadas o no por otras caras, como puede ser, por ejemplo, este caso. Bien, estos 4 ejes ternarios son precisamente la característica típica definitoria del sistema cúbico. Lo mismo que en el sistema tetragonal era el eje cuaternario, que en el sistema hexagonal era el eje senario, en el sistema trigonal el eje ternario, en el sistema cúbico la característica definitoria son precisamente estos 4 ejes ternarios situados según ángulos característicos. Además de estos elementos de simetría, pues vamos a tener, digamos, otros que ya teníamos en sistemas anteriores, por ejemplo, en el sistema tetragonal, y bueno, no voy a insistir más en ello, lo he recordado hace un momento.
para relacionar el sistema cúbico con el sistema tetragonal. Se trataría de los planos que coinciden con las direcciones principales, de los planos que están a 45 grados o del plano horizontal, que sería la propia esfera de proyección. Ya los conocemos de antes y por tanto no vamos a insistir. De todas formas, aparecen en el sistema cúbico, para determinados grupos puntuales, otros elementos de simetría que hasta ahora no teníamos, y son planos que se encuentran inclinados a 45 grados en esta posición. Es decir, aquí tendríamos un plano de simetría, por ejemplo, en este sólido, que estaría situado así. Bueno, para entender cómo se representan esos planos en la esfera de proyección, pues vamos a hacer la idea de que cortamos una esfera, ¿no? Esto sería nuestra esfera, ¿no? Y la podemos ver cortada por los planos. Y lógicamente, como ya sabemos perfectamente, pues estos planos, cuando están verticales, van a aparecer como líneas. Pues se trataría del plano de adelante a atrás, del plano de izquierda a derecha, o de los planos a 45 grados, que ya conocemos de sobra. También conocemos bien el plano horizontal, es decir, cuando este plano, en lugar de estar vertical, está horizontal, pues su proyección coincide exactamente con la esfera de la proyección estereográfica. Entonces, ¿qué pasa con esos planos inclinados a 45 grados? Pues como podemos visualizar, los vamos a ver como una especie de gajo de naranja, pasando justamente por la mitad de la esfera de proyección, ¿no? Este sería el que está orientado así, o este, por ejemplo, pues sería el que está orientado así. De la misma forma tendríamos otro en esta posición y otro en esta posición. En realidad, estos planos, hemos hablado ya de ellos, es decir, son equivalentes estos planos que acabamos de comentar a estos planos situados a 45 grados, porque en realidad cuando nosotros cambiamos la posición del cubo y pasamos a ponerla, por ejemplo, así, pues entonces nos van a aparecer los planos a 45 grados. Aparte de eso, pues también los ternarios, de los cuales ya hemos hablado, pues van a estar justamente en la posición en la cual intersectan los dos planos a 45 grados y por tanto aparecen representados en la esfera de proyección en estas posiciones. Estos son los cuatro ternarios que comentábamos previamente. Y al mismo tiempo, en determinados sólidos pueden aparecer ejes binarios en esta posición y serían justamente los que tenemos representados aquí, que coinciden con la posición de los planos, de hecho. Bueno, los ejes principales. Los ejes principales en el sistema cúbico pueden ser de tres tipos. Pueden ser cuaternarios, que es el caso del grupo puntual holoédrico, es decir, tendríamos ejes cuaternarios en las cuatro posiciones principales y por tanto, tanto según el eje vertical como el de adelante a atrás, como el de izquierda a derecha, en giros de 90 grados estaríamos repitiendo la misma posición. Podemos tener ejes cuaternarios de inversión, como es el caso de este sólido, en un giro de 90 grados, si nos fijamos, no se repite exactamente la misma posición, se repite la misma posición invertida. Estos ejes cuaternarios de inversión ya los explicábamos también al explicar el sistema cuaternario y de hecho hicimos un ejemplo de representación y por tanto no voy a insistir sobre su concepto. O podemos incluso tener ejes binarios, como sería el caso de este sólido, en el cual yo necesito girar 120 grados para volver a recuperar la misma posición. Por tanto, los tres ejes principales
que aparecen en el sistema podrían ser cuaternarios, cuaternarios de inversión o binarios. Con esto pues vamos a pasar a ver cuál sería la hoja que recoge los 5 grupos puntuales del sistema cúbico, en donde podemos observar pues una de las características que acabamos de comentar, ¿no? Existen grupos puntuales que tienen como eje principal, como ejes de adelante a atrás, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, los cuaternarios, este caso, o este caso. Hemos dicho que en cambio otros van a tener binarios, como este o este, o hemos visto también que existe la posibilidad de que tengamos el cuaternario de inversión. Como normalmente diferenciar entre los 3 tipos de ejes principales es relativamente fácil, pues esto nos va a ayudar mucho en la identificación del grupo puntual. Es decir, nos va a dejar prácticamente una o 2 posibilidades nada más, una vez que sepamos si el eje principal es un cuaternario de inversión o un binario. Pero tenemos otra característica también bastante fácil de reconocer en el sistema cúbico, y es si tienen centro o no. Es decir, por ejemplo, este sólido, si lo apoyamos sobre esta cara, pues podemos observar que en el lado opuesto nos aparece una cara. Por tanto, este sólido no tiene centro, es un ejemplo de sólido sin centro. Este, en cambio, sí que lo tiene, porque digamos que la cara que aparece justamente en la posición invertida respecto a la mesa, justamente el mismo rectángulo que yo estoy viendo. Por tanto, también la diferenciación entre centro o no centro es una característica importante. Podemos observar que existen 2 grupos puntuales que tienen centro de simetría, y en cambio tenemos otros 3 grupos puntuales que no lo tienen. La presencia o no del centro de simetría en el sistema cúbico, en la notación de Hermann-Mogén del sistema cúbico, se va a denotar porque al tener un centro, como tenemos los ternarios, teníamos por ahí una equivalencia explicada en su momento de que un ternario de inversión equivale a un ternario más un centro. Lo cual quiere decir que aquellos grupos puntuales que tienen centro en el sistema cúbico, en la notación de Hermann-Mogén, van a aparecer como -3, mientras que los que no tienen centro van a aparecer directamente como 3. Por tanto, con estas 2 características, es decir, cuál es el eje principal, cuaternario, binario, cuaternario de inversión, tenemos o no tenemos centro, combinando ambas características, las que hemos ido señalando en rojo, en azul, en el papel de representación de los grupos puntuales, va a ser muy fácil localizar cuál de los 5 grupos puntuales tenemos, y esa será precisamente la primera tarea que realizaremos en el vídeo siguiente, en el cual vamos a llevar a cabo el ejemplo de representación de este sólido que ya hemos estado viendo, ¿no? Es decir, empezaremos por determinar su grupo puntual, y una vez que tengamos su grupo puntual representaremos las caras, y como es habitual, en función de la notación, los índices de Miller de dichas caras, pues reconoceremos cuáles son las formas que constituyen el sólido.